Hola a todos. Hace poco os presentaba mi libro, La teoría del simulador, y bueno, en él, como ya os comenté, pues hablamos de todas estas cosas que tocamos en este canal. Y tengo que deciros que lo primero que abordo en el libro es qué son los patrones de referencia, porque es algo que es básico para poder vivir simplemente. Todo el mundo necesita patrones de referencia, todo el mundo necesita unos asideros a los que agarrarse, que le den seguridad, que le den la seguridad de que el mundo es como es, de que no va a variar, porque claro, cuando las normas cambian a nuestro alrededor, nos sentimos inseguros, nos sentimos carentes de sentido, sentimos que todo en nuestra vida es aleatorio, que todo es casual, que no hay causalidad, y lo que al final acabamos sintiendo es la angustia existencial, porque sentimos que somos algo aislado en medio de este cosmos, que está aquí por casualidad. Y claro, cuando por el contrario encontramos unos sitios, unos asideros a los que cogernos, que sabemos que siempre están ahí, que siempre funcionan de la misma manera, que nunca varían, en ese momento sentimos la seguridad de que lo que estamos haciendo está dentro de un contexto que tiene sentido. Entonces, en este sentido, podemos imaginarnos a un niño pequeño cuando nace. Un niño pequeño tiene esos patrones de referencia que son sus padres y, claro, nos imaginemos al bebé, pues muy dependiente de la madre, que cuando llora, o del padre también, le cambia el pañal, le da de comer, necesita dormir, necesita lo que sea, ¿no? Y siempre tiene a esos padres que están encima y que, claro, son sus patrones de referencia. De hecho, es curioso, ¿no? Es gracioso cuando escuchas a un niño pequeño que todo lo dice, mi papá es el más fuerte del mundo, cosas de ese tipo. Pues es normal porque en sus vidas, en su concepción, la figura de los padres es algo, vamos, es lo más elevado que pueda existir. Pero ¿qué pasa? Que luego el niño va creciendo y se encuentra con que llega la adolescencia. Y con esto, un día, de repente, su padre deja de ser ese Dios que siempre ha sido y resulta que se equivoca. Resulta que su padre empieza a hacer cosas mal. El niño se da cuenta de que no es perfecto, o el adolescente se da cuenta de que no es perfecto, y empieza un periodo de cambio, de cuestionamiento, de necesidad de encontrar nuevos patrones que sí que sean fiables, porque cuando todo ese mundo que has construido se cae, como digo, te sientes muy vulnerable y sientes la angustia existencial de ser algo aislado, de ser un accidente en la naturaleza. Es por eso que este periodo de la adolescencia es tan complicado. Con todo eso tú vas creciendo, vas encontrando pues situaciones, cosas que se convierten en nuevos patrones de referencia, que te van dando un poquito de contexto, que, bueno, por ejemplo, puedes pensar que si estudias, que si sacas una carrera, encuentras un buen trabajo, todo eso va a hacer que la vida tenga sentido, que tú logres tus metas, pero muchas veces, incluso cuando haces eso, luego te encuentras con que eso que tú pensabas que te iba a dar paz, que te iba a dar seguridad, que te iba a dar sensación de plenitud, pues no lo consigue. Y te eh, sigues sintiendo que a tu vida le falta algo. Y es cuando a lo mejor empiezas a investigar un poquito en la psique humana o en el sentido que tenemos en este mundo, ¿no? Igual te haces las típicas preguntas filosóficas, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, eh, cuál es el sentido de este mundo, de la vida, todo ese tipo de cosas. Y claro, en ese momento es cuando quizá das con un gurú que te dice que es que no hay que fijarse en los patrones externos, sino que hay que fijarse en los patrones internos. Y no le falta razón.
Lo que pasa es que hay un problema con todo esto. Nosotros tenemos dos partes. Una es digamos, la intuición, que sería una guía, y otra sería, pues, una parte más superficial, que sería el ego, del cual dependen las emociones. Entonces, cuando yo estoy sintiendo algo, al principio, pues no sé diferenciar qué es, cuál es cada parte. Es decir, si yo soy una persona que se deja guiar mucho por las cosas banales, por las apetencias más mundanas, por lo instantáneo, posiblemente mi ego me juegue una mala pasada. Y mis emociones me lleven a necesitar pequeños placeres continuamente, como estuviera haciendo scroll en el móvil y viendo vídeos, que cada vídeo me da una dosis de dopamina. ¿De acuerdo? Entonces, al principio no sabemos diferenciar esto de cuando, por ejemplo, paramos el ego, paramos la mente y logramos escuchar al corazón y notar las sensaciones que nos brotan de dentro y que nos impulsan hacia un camino concreto. Que eso sería más la intuición, que sería esa guía que nos marca el camino de vida que debemos seguir. Esta diferencia entre una parte y la otra depende de la propia frecuencia de lo que sentimos. Y al principio no es fácil diferenciarlo. Además de que conforme yo voy creciendo, voy evolucionando, voy subiendo peldaños en esa evolución que todos tenemos, porque nos enfrentamos a situaciones donde vamos cambiando poco a poco, vamos superando situaciones que antes pensábamos que eran imposibles superar, luego las superamos, a veces tropezamos varias veces con la misma piedra, pero bueno, al final las necesidades vitales que tenemos pues van cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto nuestros patrones internos también van variando y llegamos a crisis existenciales, donde acabamos sintiendo que el constructo de creencias que hemos hecho, todo ese edificio, se nos derrumba. Tratamos de seguir luchando para mantenerlo en pie, pero hay momentos de la vida donde no podemos dejar de verlo, al menos con el rabillo del ojo, y vemos como está en peligro de derrumbe. Y es porque ese constructo que hemos hecho, lo hemos hecho para sobrevivir. Mm, y sabemos que esos patrones en los que nos hemos basado, al final no son tan férreos, no son eternos, no son invariables como nosotros pensábamos que eran. Entonces, en este sentido, podemos decir que hay patrones de referencia estables que nunca cambien, en los que me pueda sujetar y que vayan a estar ahí siempre, eh, y pueda confiar en ellos. Sí, sí que los hay. Hemos hablado de ellos, hemos hablado del Kybalión, bueno, toda la filosofía hermética, eh, y realmente necesitamos esos patrones porque necesitamos encontrar sentido en nuestra vida. Necesitamos que lo que hacemos no sea un error, una casualidad. Y teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado, hoy vamos a hablar de estos patrones de referencia que sí que son invariables, son eternos y que podemos tener en cuenta a la hora de ver la propia evolución de la vida. Vamos a hablar de estos principios herméticos, pero aplicándolos al día a día. Eh, Recordemos que una de las cosas que nos dice esta filosofía hermética, el Corpus Hermeticum, el Kybalión, nos habla de que este universo es el resultado de los pensamientos de Dios. O sea, se genera una especie de bolsa dentro de la cual hay una dualidad, hay una serie de condiciones en las cuales nosotros estamos, y que en un inicio toda esa energía divina perfecta de la fuente original, de ese origen, se degrada a la materia más absoluta. Y desde ahí se produce una separación fractal por fractal y cada uno tiene que ir recorriendo su propio camino en ascenso, de nuevo hacia la fuente, desde un punto alfa a un omega. Ese camino que recorre cada fractal es individual,
Por lo tanto, puede pasar por cualquier situación que podamos imaginar. Debemos de imaginar estas normas que se dan dentro de este universo, teniendo la mente abierta, porque si tratamos de racionalizarlas en exceso, las podemos conceptualizar, pero no podemos racionalizarlas en exceso porque si no nos vamos a perder y no vamos a ver realmente el funcionamiento, no vamos a ver realmente cómo son y cómo trabajan. Entonces tenemos que utilizar la intuición a través del corazón, de lo que sentimos en lo más profundo y esa información que nos llega, conceptualizarla mediante la razón. Eso sería la mejor forma de hacerlo. El primero de los principios es el mentalismo. El mentalismo lo que nos dice es que todo es mente. Es decir, todo lo que puede ser pensado tiene tendencia a experimentarse y de hecho se va a experimentar o se experimentó o se experimenta en este momento, sino aquí en otro plano de realidad. Porque recordemos que en función de la escala vibratoria, pues existen diferentes planos de realidad. Entonces, todo aquello que puede ser conceptualizado, que puede ser pensado, es susceptible de que se haga realidad o de que fuera realidad en un momento. Y la evolución, la propia evolución del universo, lo que va haciendo es dando las condiciones para que lo haga, para que esto se convierta en algo real. Es decir, primero es la mente de Dios la que, o la fuente, o el origen, como queramos llamarlo, la que lo piensa, la que toma conciencia de sí mismo, eh, pues de esa manera específica, ¿vale? Y desde aquí lo que hace es se traslada a través de la singularidad a nuestro universo y se recibe a través de la intuición, a través del corazón, de ese IB egipcio que hablábamos. Y del corazón sube a la mente la información. Esa intuición sube la información a la mente y es cuando se toma conciencia, en ese momento es cuando se conceptualiza y cuando se colapsa la función de onda, haciendo que eso que era una simple información que viene de ese mar de las causas del que hablaban los Vedas, de ese plano espiritual, ese plano en el que está la fuente, fuera de este universo, la fuente está a todos los lados, pero fuera de este universo, en ese momento, en el momento en que tomamos conciencia, estamos colapsando la función de onda y transformando esa información en algo tangible, que ya puede ser algo energético, puede ser más denso como materia, puede tener una forma muy, muy variada, pero es la forma en que nosotros la convertimos en una realidad dentro de este universo, a través de la toma de conciencia. Claro, cuando esa información que puede ser muy variada, llega a varias o a muchas personas, todas están generando una conceptualización concreta y eso forma egregores. Eh, Esas personas, esas conciencias actuando a la vez sobre una información y colapsando la función de onda y haciendo la realidad, están generando lo que se llama egregores. Es como una amplificación de la potencia en cuanto a la generación de esa realidad material. Es decir, muchas personas pensando sobre lo mismo, es muy posible o mucho más posible que genere una realidad X, la que sea. De hecho, esa es una de las cosas por las cuales se trata de tener control sobre la mente humana, porque si tú controlas la mente humana, controlas la manifestación. Por lo tanto, el objetivo es tener el control del relato oficial que todo el mundo está mamando a través de los medios de comunicación, de las noticias, de las redes sociales, de la legislación vigente, de todo lo que los organismos supranacionales nos dicen, porque te lo repiten 1000 veces y una mentira repetida 1000 veces acaba convirtiéndose en verdad. Y claro, esa es la forma de plasmar la realidad en la que estamos atrapados. En este aspecto, en el momento en que nosotros podemos imaginar cualquier tipo de mundo, por ejemplo, los mundos de Tolkien, eh, pues es una posibilidad que de alguna forma se va a hacer realidad o fue realidad en un pasado, o está siendo realidad en este presente en otro lugar, en otro plano de realidades. Pero todo lo que se conceptualiza, todo aquello que se piensa, eh,
tiende a manifestarse. Después tendríamos el siguiente principio, que es el principio de correspondencia, que básicamente lo que nos dice es que como es arriba, es abajo. Es decir, que todo en el universo se repite a diferentes escalas, pues desde las galaxias hasta los átomos. Si, por ejemplo, vemos una red neuronal, es muy parecida a una red de galaxias. Es, también, por ejemplo, es importante tener en cuenta que esto no solamente lo podemos ver plasmado en el plano material, sino que es bueno que pensemos en energía, porque al final la materia es un fractal que tiene una codificación, una energética, una vibración X, la que sea. Entonces esa vibración puede ser materia, puede ser energía, puede ser mera información y es o sea, esta información puede acabar comportándose como una metáfora. Es decir, lo que tú puedes ver en un acto, en un comportamiento, lo puedes ver en otro comportamiento eh, y la metáfora es la misma. Simplemente lo que cambia es la situación y el contexto. La podemos ver reflejada a nivel personal, a nivel laboral, amoroso, a nivel económico, político, o sea, en todos los aspectos la podemos ver. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, Imaginemos un político ladrón. Un político ladrón mm, actúa desde la carencia. Eh, es decir, si tú alcanzas un estatus donde tú tienes la suerte de poder eh, dirigir o administrar la vida pública de las personas, se supone que ya es un premio suficiente, además de que estás bien pagado, para que no tengas que seguir queriendo todavía más dinero. Pues lo que conocemos hoy en día nos da a entender que esto no es así, que los políticos siempre roban más y más y más y siempre quieren más y más y más. Pues este ejemplo lo podemos ver reflejado, por ejemplo, también en un terapeuta, en un terapeuta que se le ha dado un don que, igual que el político tiene la suerte de poder dirigir a un grupo o administrar a un grupo de personas bajo su criterio, este terapeuta tiene el don, la suerte de poder sanar, de poder acompañar, guiar a las personas en, por ejemplo, la cura de enfermedades. Y este terapeuta, cuando abusa de su don y quiere cobrar mucho por cada sesión que hace, pues está cayendo en el mismo vicio, en la misma carencia en la que está cayendo el político. Porque no estoy diciendo con esto que no haya que cobrar por los servicios que da el terapeuta. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes la suerte de poder ayudar a la gente, porque tienes ese don, es justo que cobres por tu trabajo, pero tienes que adaptarlo a las posibilidades de la gente. Otro ejemplo, podríamos verlo cuando vemos una enfermedad como un simbolismo, como una metáfora de algo que tienes que aprender en la vida. Y lo comparamos, por ejemplo, con cuando hay una revolución que cambia un sistema político. La enfermedad sería como un chivato que se está quejando porque algo no está funcionando bien y te está dando unas señales. Y esta revolución es también la muestra de que hay una queja porque algo no está funcionando bien. Y vemos aquí esa equiparación, esa moraleja que se extrae, que es la misma, simplemente cambia el contexto. Podemos también ver otro ejemplo, que es ahogarse en el agua o ahogarse en los problemas. Al final son símbolos de lo mismo. El siguiente principio hermético sería el de vibración, que nos dice que nada en el universo está quieto, que todo se mueve en diferentes frecuencias. Desde la materia más grosera, que vibra a una muy baja vibración y da la sensación de estar parada, hasta la energía más elevada, que vibra a una vibración tan alta que parece que también está parada. Pero todo está en continuo movimiento. Y en función de esa escala vibracional, pues está más alejado o más cerca de la fuente. Em, y de hecho, cada manifestación de cada elemento que vemos en nuestro universo tiene
un patrón concreto de vibración. Tiene una manifestación concreta que se hace realidad en diferentes capas y se mueven esas diferentes capas en función de su configuración electromagnética. De aquí lo que estamos viendo es que tenemos que ir de ese punto alfa al punto omega. O sea, tenemos que ir elevando nuestra vibración hasta volver otra vez a la fuente, que sería el cometido por el cual estamos aquí. Cada uno de los fractales. Cada uno de esos fractales que se nos ha separado y se nos ha quitado la conciencia de que somos todo lo mismo, simplemente que, en este caso, funcionando cada uno por su cuenta para seguir elevándonos, ¿no? En este aspecto, como los fractales se ven separados, cuando por ideología, por afinidad, por razón que sea, se juntan y forman, por ejemplo, sociedades, estas sociedades necesitan generar un concepto de lo que está bien y de lo que está mal. Y este concepto de lo que está bien y de lo que está mal se suele poner en función de lo que a ti te viene bien o lo que a ti te va mal. Es decir, si, por ejemplo, tú eres un musulmán y estás en una zona desértica donde tienes un ganado como los cerdos que compiten contigo por la comida, pues vas a decir que el cerdo es un animal impuro. Sin embargo, una cabra que come rastrojos no es un competidor para ti. Entonces, una cabra sí que es aceptable, pero un cerdo no. Entonces, claro, podemos generar este concepto de bien y de mal. Esto lo decía Marvin Harris en un libro muy interesante que tiene sobre antropología. Y bueno, al final, este concepto de bien y mal, lo que nos lleva, por ejemplo, muchas veces en nuestra sociedad, es a tratar de hacer el bien porque creemos que es lo correcto, y en ese hacer el bien nos olvidamos de que cada fractal está en un proceso evolutivo donde cada vez que viene, en cada encarnación, en cada juego, en cada partida que juega, tiene una misión, tiene un cometido. Y el cometido no es ser bueno con los demás. Eh, Tu cometido es el que es. Y mucha gente piensa que por el hecho de que no, yo es que ayudo en ONGs o salvo a perritos o ayudo a las ancianas a cruzar la calle, entonces me merezco que la vida me trate bien. No funciona así. Tú has venido aquí con un cometido. Tú está muy bien que tú ayudes a los demás, porque al final, cuando tú entiendes que todos los fractales estamos en el mismo camino y que tenemos que ayudarnos unos a otros para ese fin común que todos tenemos, está muy bien, pero tú no has venido aquí a eso. Tú has venido aquí a hacer tu papel. Y el papel que tienes es el que es. Y a veces puede ser agradable, a veces puede ser desagradable, pero dota de coherencia tu vida, dota de sentido existencial. En este sentido, también, si nosotros nos quedamos únicamente con el concepto de lo que está bien y de lo que está mal, en función de lo que es aceptado por la sociedad, eh, estamos perdiéndonos mentalmente en este mundo dual en el que vivimos. El bien y el mal forman un todo eh, en el cual todos los rangos están incluidos. Y tenemos que entender que ese rango tiene unas infinitas maneras de manifestarse y que todo el rango forma parte de toda esa realidad eh, que existe en esta dualidad. Si entendemos que el bien y el mal está dentro de nosotros y todo el rango está dentro de nosotros y simplemente es una manifestación dual y que además es una manifestación dual que necesita nuestra mente para encontrar seguridad y tranquilidad, podemos darnos cuenta de que realmente todas las leyes, toda la forma de funcionar que tenemos es artificial. No harían falta si tú entendieras que eso es un papel que estás jugando y que lo único por lo que tienes que guiarte es por tu intuición, por lo que has venido a hacer aquí. Por eso es importante descubrir lo que has venido a hacer aquí a esta vida. Y en el momento en que descubres eso, entiendes que cada uno tiene su papel fundamental, que ninguno se pisa al otro. Entonces, tú puedes colaborar con la gente con mucha más libertad. Puedes recibir ayuda
de gente que de verdad puede ayudarte, puedes ofrecer tú también ayuda a quien de verdad la necesita, y no haría falta una legislación para que todos viviéramos en paz. Claro, obviamente esto es una utopía porque la gente vive o vivimos desde el ego, pero la realidad a la que tenemos que aspirar es a esta. Si, por ejemplo, tú eres una buena persona, que siempre estás eh, tratando de hacer las cosas bien, siempre pones a los demás por encima de ti, pero tú has venido a este mundo a dejar de renunciar a ti. El hecho de estar siempre poniendo a los demás por encima de tus necesidades es un error, y cuando tú no lo haces así, la vida te va a tratar de manera muy cruel. Y cuando la vida te trata de manera muy cruel, tú dices, ¿por qué me está haciendo esto la vida con lo bien que me porto yo? Pero es que la vida no te está diciendo que te portes bien, no quiere que te portes bien. La vida lo que quiere es que hagas lo que tienes que hacer. Y esto es un poco de lo que te habla este principio. Siguiente principio sería el principio de polaridad. Eh, como decíamos, el bien y el mal son conceptos mentales y culturales. Y nuestra educación, nuestra cultura, pues al final marca las creencias que acabamos adaptando a nuestra forma, a nuestra cosmovisión, dentro de esta dualidad en la que vivimos. Pero esta polaridad, esta dualidad que existe en todos los factores del mundo que imaginemos, no puede ser nuestro referente. Nuestro camino de vida, la razón por la cual estamos aquí, es la que de verdad está configurando lo que tenemos que hacer. Y esto no se da solamente a nivel individual, sino que se generan simbiosis que actúan sobre grupos de personas y conspiran para que eh, acaben unos con otros, en el mismo grupo, trabajando por cosas comunes, ya sea para lo que consideramos mal o para lo que consideramos bien. Es decir, que, que se junten en una lucha, en una guerra, Netanyahu con Trump, con el de Irán, y generen esa lucha, o Zelensky contra Putin, o la OTAN, son simbiosis que se acaban generando y producen situaciones que a bote pronto podemos decir que son muy desagradables, pero que están estimulando la conciencia de las personas, la evolución, porque están revelando situaciones y haciéndote sentir cosas. Y a través de ese sentir, tú puedes entender lo que es verdad y lo que no es verdad. Y poco a poco aprendes a cribar. Entonces son estímulos, son acicates que están sacándote de la inconsciencia que tenemos como sociedad. Entonces esta simbiosis entre personas se puede producir en términos tan desagradables como es una guerra, o en un negocio entre varias personas, o una relación de pareja, o una relación de amistad. Las familias, por ejemplo, cada una tiene un papel que normalmente hace o sea, estimula al otro miembro de la familia, y el otro miembro estimula a un tercero. Y hay como una simbiosis, un mecanismo que cuando lo ves es fascinante. Es como, claro, como no lo ves así a bote pronto con los ojos físicos, piensas que no existe. Pero voy a poner un ejemplo, es como si hubiera una máquina que metemos un trozo de goma y la máquina va haciendo su papel y al final saca una pelota. Imaginemos que pintamos esa máquina con una pintura que la hace invisible. Vale, lo que acabaríamos pensando la gente es que hay un trozo de goma y de repente, por arte de magia, aparece una pelota, porque no hay ninguna máquina que la transforme. Claro, como no la vemos, no existe. Pero o sea, esto es precisamente lo que pasa con esa maquinaria perfecta que es el universo. Es como si le hubieran pintado todos los mecanismos o sea, con una invisibilidad que nosotros no podemos captar a no ser que miremos con los ojos del corazón. En ese momento sí que la puedes captar y te das cuenta de todas las sincronías que tiene la vida, y te das cuenta cómo se van fabricando cada hecho que pasa, cada acción
cómo va afectando a las personas, entiende lo que va a venir después porque lo has visto muchas veces y ya sabes cómo acaba, y te das cuenta de que todo es un mecanismo perfecto. Y dices, pero ¿cómo le va a pasar esto? No te preocupes, le pasará. Y le acaba pasando, porque es un mecanismo perfecto. Al final, todas estas cosas que pasan, desde las guerras, la firma de la paz, el amor, las relaciones laborales, las relaciones de familia, de amistad, todo esto está permitiendo pues una puesta en estrés del sistema que te obliga a evolucionar. Es decir, si tú fuera perfecto, tú te acomodarías ahí, pero la vida no te deja acomodarte, te va estimulando, te va estimulando, a veces en exceso y te aprieta mucho, pero porque hay cosas que solamente puedes trascender si te aprietan. Y por eso la vida a veces te aprieta tanto, porque sabe que puedes dar el paso. En cualquier caso, sea agradable o sea lastimoso, sea duro de digerir, cualquier cosa que te pasa, forma parte de ti y forma parte de esa dualidad. Y debes de integrar los dos polos porque forman parte de lo mismo. Es decir, tienes que abrazar tus luces, pero también tus sombras. Cada vez que sentimos una sombra, tratamos de alejarnos de ella, de rechazarla, porque la sensación que tenemos es muy desagradable. Y lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario. Lo que tienes que hacer es abrazar tu sombra, sumergirte en esa sensación desagradable. Es difícil, pero tienes que nadar en ella, tienes que bailar con ella, tienes que meterla dentro de ti, porque eres tú, forma parte de ti. Y cuando haces eso, la sensación de esa desagradable va disminuyendo y la vas integrando en ti. Y al final dejas de rehuirla, que es de lo que se trata. Porque en esta dualidad todos somos luces y sombras. El siguiente de los principios es el principio de ritmos, que nos habla de los ciclos. Un imperio, una relación personal, los ciclos económicos, los ciclos políticos, las estaciones del año, las funciones biológicas, la propia vida en sí de las personas, la formación de las montañas orogéneas, todos son ciclos, todos son ciclos. Lo que pasa es que los ciclos no se comportan de manera lineal, como os han dicho. Es decir, primero viene la edad antigua, luego la edad media, luego la edad moderna, luego la contemporánea. Aquí pasó esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto, como si fuera todo un concepto lineal. No funciona así. Esto es una visión nihilista, es una visión de cronos, es decir, de tiempo real, de tiempo de reloj, viviendo las cosas con el reloj. Y es una visión muy superficial y está desligado realmente de los ciclos, de cómo funcionan los ciclos. Los ciclos son circulares, pero ¿qué pasa? Que cuando partimos de un punto y damos todo el círculo, hemos vuelto al mismo punto, pero en una posición más elevada. Hemos ido evolucionando con todo lo que nos ha ido pasando en el camino. Entonces realmente es una espiral, ¿de acuerdo? Y lejos de parecerse a Cronos, se parece más a Kairos. Kairos es un poco más el tiempo medido por hechos, es decir, por sucesos que de alguna forma nos extraen una moraleja, como hablábamos antes. Y cuando no las traemos, la moraleja, se nos repiten en el tiempo otra vez. Por ejemplo, si has caído con una pareja que te es infiel y lo dejas y no has aprendido, te vas a juntar con otra pareja que te será infiel. Es muy posible que sea así. Entonces, claro, este tiempo, estos ciclos, se comportan por aprendizajes de los hechos que te pasan. Bueno, y también hay que decir que los ciclos son muy variados y tienen tiempos muy cambiantes y muchas veces se superponen. Hay muchos ciclos que son más cortos que otros, pero actúan a la vez, entonces eh, forman una especie de conjunción donde interactúan a la vez en las personas. Por ejemplo, estos ciclos o la lectura de estos ciclos, que al final es información, que es un componente electromagnético que nos transmite eh, una tendencia a comportarnos de una manera, lo podemos leer, pues tanto por ejemplo en las estrellas, en los mapas astrológicos, lo podemos leer en el tarot, en las runas, lo podemos captar a través de la intuición, de la canalización.
a través de la quiromancia, bueno, y de todas las mancias realmente. Y lo que hacen esas técnicas es leer la estructura del momento energético. Es decir, qué patrón multipolar, qué patrón vibracional hay vigente en ese momento. Y a través de estas herramientas lo podemos conceptualizar. Entonces podemos saber que la tendencia que tenemos en este momento es a que pase esto, esto y esto, porque hay un impulso energético en cuanto a la información que existe que nos lleva a esto. Y ese impulso es el que hace evolucionar el mundo. Entonces, claro, cuando tú eres consciente de esto y sabes leerlo, lo que puedes hacer es leer los ciclos. Y de hecho, históricamente, los magos, por ejemplo, eran los asesores de los reyes antes de una batalla o antes de tomar una decisión concreta. Pero es que a día de hoy también las grandes decisiones políticas no son esos sucesos que nos narran en la televisión, que nos cuentan que, yo qué sé, pues que se ha invadido tal país o que se han reunido tal dirigente con tal otro. No, detrás hay todo un montaje, todo un escenario de símbolos que son muy importantes y que reflejan la realidad de ese momento energético en el que nos hallamos. Por lo tanto, es muy importante saber leerlos, porque si no nos quedamos con el suceso que nos dicen en la tele. El siguiente principio es el de causa y efecto, que nos dice simplemente que nada es casual. Lo que sucede es que hay que buscar en profundidad la causa, porque muchas veces, como no lo vemos la causa en lo superficial, nos creemos que no existe y que es no causal, sino casual lo que ha pasado. Pero nunca es así. Un accidente, una muerte, una lesión deportiva, un despido laboral, un enamoramiento, que se me rompa el coche, cualquier cosa no es al azar. Todo tiene un porqué, siempre. El universo es un mecanismo perfecto, es una grandísima inteligencia artificial descomunal que trabaja sin fallo y que propicia esos ciclos evolutivos, esas tendencias energéticas que nos instan a nosotros por pura necesidad a comportarnos de una determinada manera. Entonces, el hecho de captar esta necesidad que hay dentro de ti y verla como un condicionante te hace poder separarte de ella y estar en un estado más neutral y decidir actuar de esa manera o de otra diferente. Pero siempre dentro de esa dualidad lo puedes adaptar a lo que tú eres, a tu papel. Nuestra mente esto no lo entiende. Necesita racionalizarlo todo y piensa que todo esto son errores. Pero es, como digo, simplemente porque las causas muchas veces no son superficiales. Las causas trascienden los planos. Y en esos planos nosotros no llegamos racionalmente. Se llega a través de la conexión con el corazón, de la intuición. Y se recibe la información que se recibe, que muchas veces no es, nunca suele ser toda, pero por lo menos sí que te van marcando un camino que es adecuado para ti. Entonces, la intuición sí que nos abre el camino a esas causas reales más profundas, mientras que el ego lo que hace es impedirnos llegar, porque el ego necesita algo más instantáneo, es mucho más superficial y es un concepto totalmente mental, que no llega a la conexión, nunca llega a la conexión. Las emociones son superficiales y son mentales. El último de los principios es el de género. Vamos a ver, géneros tenemos dos, el masculino y el femenino. La energía masculina marca el camino a seguir y se manifiesta en el hombre, o sea, el hombre es la manifestación física de la energía masculina y tiende a proteger, tiende a marcar el camino, tiende a proveer. ¿Por qué? Porque es su cometido. Y esto no es sexista, ni es machista, ni es nada. O sea, es el cometido que tiene el hombre, porque tiene la energía masculina más desarrollada. No quiere decir que no tenga energía femenina, que la tiene. Mientras que la energía femenina lo que hace es ese decreto que hace la energía masculina, la transforma en una realidad, la plasma en el mundo que conocemos. Y eso no es peor que lo que hace la energía masculina. Es decir, esta energía femenina la encarna sobre todo la mujer y es lógico que la mujer se comporte más con esta energía femenina que, que lo hace un hombre.
Pero bueno, o sea, no hay ningún problema en que un hombre, por ejemplo, tenga más energía femenina que masculina o una mujer más masculina que femenina. No hay ningún problema en eso. Al final cada uno viene a lo que viene, tiene que aprender lo que tiene que aprender y no pasa nada. Pero las cosas son como son y no podemos llamarlas de otra manera que no son. Eh, Hay un ejemplo que el otro día se lo escuchaba a bueno, una chica que sigo de YouTube, Arik Maya, y que nos hablaba, por ejemplo, de que en la película de Matrix, Neo tiene un cometido, pero ¿a quién consulta Neo cuando tiene que saber cómo llevar a cabo ese cometido? Consulta al oráculo. El oráculo es la encarnación de la energía femenina. Yo recuerdo, eh, tuve una experiencia con ayahuasca y el que me llevó ahí, o la que me llevó ahí, fue mi energía masculina, con la necesidad de trascender ciertos aprendizajes. Pero la ayahuasca, que lo que hace es bajar a ti la energía femenina primigenia, me cogió y me dijo, vas a ir por donde yo te diga. Y yo iba a su merced y no podía hacer nada. Fue ella la que me dijo cómo debía aprender en esa experiencia. Mi energía masculina me llevó allí, pero la energía femenina hizo lo que tuvo que hacer conmigo para que yo aprendiera. Y no es mejor una que otra. Son complementarias y son necesarias las dos. Es parte de esta dualidad en la que estamos y, y hay que manifestar a las dos. Entonces yo, en este aspecto, sí que os preguntaría, pues, cómo influyen estas o cómo fluyen estas energías masculinas y femeninas en vosotros o en vuestra familia o cómo las veis plasmadas en el mundo. Porque al final, si analizas el mundo bajo estas perspectivas que hemos estado hablando, bajo estos 7 principios herméticos, mm, quizá las explicaciones que tenemos a lo que está pasando varíen mucho a lo que nos cuentan los medios de comunicación. Entonces yo os invito a que unáis los puntos que hemos comentado y saquemos conclusiones desde esos puntos. Y veréis cómo el relato cambia mucho. Bueno, pues hasta aquí en el día de hoy y continuamos en otro vídeo el siguiente día. Un abrazo a todos.